Hola amigo, bienvenido una vez más a su programa Energías del Universo con Carlos Dunn de Caracas, Venezuela para el mundo. Como siempre vamos a sugerirle suscribirte a este canal si te gusta, recomiéndalo a un amigo, un compañero, un colega, alguien que le pueda interesar esta entrevista. Bueno, y nos hará un gran favor a nosotros, pues a la gente que quisiera enterarse pues de lo que es la grafología, que es lo que vamos a hablar hoy con José Manuel González. Él está radicado en España en este momento, estuvo en Venezuela muchísimos años, acá le extrañamos, sinceramente. Y bueno, nos vamos a hablar, hemos hecho esta comunicación para hablar de lo que es la grafología, su importancia y qué provecho se le puede sacar a esto de que en tus firmas tú escribes y que la gente puede averiguar quién eres tú y qué es lo que te está pasando, ¿no? Con solo la escritura y los gráficos que tú haces a través de una firma, un documento manuscrito. Vamos a dar saludos aprovechando a la gente que se incorpora de Panamá. Gracias, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, de España, de Portugal. Gracias a la gente de Ecuador también. Están conectándose a este canal Energías del Universo. Muchísimas gracias a todos. Recordamos que tenemos una caja de mensajería, ¿no? Que tú puedes mandar tu sugerencia, mandar tu calificación o mandar cualquier mensaje que tú quisieras pues haciéndonos llegar a través de la mensajería de texto del canal Energías del Universo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar con nuestro amigo José Manuel González desde Madrid, de España. Creo que estás en Madrid, no sé, creo que sí, ¿no? Sí, ajá, efectivamente, Carlos. Bueno, antes que todo un saludo y muchas gracias por invitarme a tu programa. Y justamente viene bien, porque aunque no lo parezca, la grafología habla de energías. Y entonces uno se pregunta, bueno, si habla de la letra, habla del dibujo también, habla de los grafismos que salen de la mano del ser humano, ¿cómo es que habla de energía? Justamente, la mente, el cerebro, es el órgano de la escritura. Cuando el cerebro funciona, se da la inteligencia a la mente, propiamente dicha. La mente es el efecto del órgano cerebro. Así como el órgano es los pulmones, y cuando los pulmones funcionan, es la respiración. Entonces, la respiración es el producto del funcionamiento de los pulmones que se... Pues la mente en su accionar no es ni más ni menos que una proyección de energía química y eléctrica, con una graduación muy pequeña, pero que uno le pone los terminales y sale el electroencefalograma. O sea que electricidad hay porque se puede medir. Y luego la química porque también al final en los axón y en la parte de las neuronas pues hay una comunicación que tiene que ver con química, ¿no? Sobre todo con sodio, con potasio, con fósforo. Bueno, total, que en un momento determinado, en definitiva, nosotros somos la relación de neurotransmisores que haya en nuestro cerebro. Wow. Si están en orden adecuado, dopamina, serotonina, noradrenalina, son 50 en total, ¿no? Pues entonces la persona está en equilibrio. Pero si se desequilibran, la persona empieza a pensar y a tener ideas que son fuera de norma, es decir, o de la genialidad o de la locura, es decir, el desequilibrio fuerte, ¿no? Entonces, tal como uno tenga la química cerebral, tal como uno expresa. Y el cerebro es el órgano de la escritura, justamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso que da las órdenes. Que cuando uno se proyecta en un papel para escribir, también para dibujar y todo lo que sea, crear trazos que salen de la mano. Eso se genera en el cerebro. Y eso es la proyección de una energía, la energía vital de la mente del individuo que está escribiendo. Entonces, al escribir, se hacen trazos relativos al consciente y también relativos al inconsciente. De tal manera que cuando uno escribe, en la forma en que se expresa a todo nivel, consciente e inconsciente. Por eso la proyección de la escritura es una proyección de la mente, tal como una persona escribe, tal como una persona es. Lo sepa o no lo sepa. En el idioma que sea, por cierto. O sea, en su idioma natal mejor, en inglés, francés, cada uno piensa en su... Porque pensamos en la mente en el idioma materno. Entonces, bueno, se proyecta uno, se pone a escribir y uno está graficando
una radiografía de su mente. Vamos a comenzar una pregunta, si me lo permite, José, es importante. Desde niño, la primera escritura que uno hace de niño, por supuesto, son unos dibujos, unos gráficos así tipo Picasso. ¿Qué pasa con ello? ¿Qué es lo que está manifestando un niño cuando hace esa escritura o esos gráficos muy grandes, muy pequeñitos, o en forma ordenada o en forma desordenada? ¿Qué significa esto a un niño que apenas comienza ya a tener conciencia de que con un lápiz y un papel puede manifestar una idea, un pensamiento? Dígame. Bueno, esa pregunta es buenísima y va más allá de lo que uno podría suponer. La pregunta es buenísima. El aprender a leer y escribir se supone que empieza a los 6, 7 años cuando los niños van al colegio y termina a los 12 o 13 cuando uno ya escribe fluido. Pero no es así. La lectoescritura en realidad empieza a los 18 meses. Apenas el niño termina de gatear y comienza a caminar y ya se están empezando a formar. ¿Por qué? Porque cuando gatea está fortaleciendo la musculatura de los hombros, los brazos, que después le va a servir para desarrollar bien la grafía con su mano. Por supuesto que está aprendiendo. El niño tiene una parte que de 0 a 7 años va introyectando en su mente todo lo que piensa de los hombres, de las mujeres, de mamá, de Dios, de la vida. Eso lo mete en su mente inconsciente. Es un aprendizaje. Entonces la mente necesita realizar ese aprendizaje para que un poco más adelante, cuando ya empiece propiamente la enseñanza formal, a los 6 años, pues entonces de 6 a 12 uno desarrolla, si emplea el sistema silábico o el sistema global para aprender a leer y escribir. Pero está empezando a leer y escribir, está dando los primeros pasos con 18 meses y termina con los 12, 13 años, ¿no? Y ahí sí, a esa edad, pues desarrolla igual que un adulto que escribe fluido. Cuando escribe de niño, está en el proceso. Primero hace garabatos. El garabato sin forma, el garabato libre, y entonces el niño lo que está midiendo es el espacio. Agarra, de hecho, agarra... Sí, parece que se congeló la imagen y se fue el sonido. Vamos a dar un ratito para ver si volvemos a hacer conexión con José Manuel González, grafólogo, que nos explicaba pues cómo los niños comienzan desde muy temprana edad a manifestar su inquietud pues por la escritura a través de los dibujos. Entonces ya estamos entrando en conexión nuevamente con José. Sí, así fue por un momento, pero ya te tenemos acá. Entonces quedamos que los niños están manifestando una idea a través de una imagen, ¿verdad? Que a veces ni siquiera tienen un elemento como un lápiz ni un crayón, sino con sus propios dedos comienzan entonces a mandarnos mensajes. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, pues eso es propio de los niños que están en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. En esa primera etapa, cuando hacen los garabatos espontáneos, entonces agarran el bolígrafo como si fuera un puñal. Es decir, no tienen idea de propiamente escribir o hacer rayas, sino que lo que están midiendo es el espacio. De aquí a aquí. Y a veces se pasan de la hoja, que hay que poner un papel de periódico, porque si no, bueno, sería muy corto, un pequeño papel. Después avanza y hace ya el garabato controlado. Es decir, va de una punta a otra, pero ya no se pasa, aunque sigue haciendo garabato. Después viene el muñeco, que es un muñeco que es como un pececito. Hace solo la cabeza y tal. Y luego le hace paticas, que son de alambre, así, con las manos y los pies. Y luego todo eso es una evolución ¿Por qué en la hace mente eso? del niño. ¿Por qué pinta muñecos? ¿Por qué lo hace de diferentes tamaños? ¿Y qué nos quiere, qué nos quiere hacer saber con esto? Porque expresa emociones. Los niños cuando dibujan, cuando pintan, y sobre todo en esa etapa, no están tan fijos en hacer una imagen determinada, sino que están más en expresar sus emociones. Que luego los valores en los que se basa sirven para el adulto, por ejemplo. Si uno
hace un muñeco grande, es porque siente una expansión. Todo lo que sea grande es expandir la mente, el carácter, todo lo demás. Si uno lo hace pequeño, se siente un poco achicopalado, así chiquito. Ajá. Ese es su estado de ánimo, eso es su estado de ánimo, su carácter en ese momento. Sí, se ven. En el momento en que escribe, porque a lo mejor al día siguiente es otra cosa. Los niños varían, ¿no? Y a veces hasta de una hora a otra. Ya. Pero sí expresan eso. Si son más retraídos, se suelen ir hacia la izquierda de la hoja, porque en la izquierda de la hoja en blanco, del papel en blanco, está el pasado, la madre, la familia, la introversión, Okay. el mundo interior, la Interesante. izquierda. Y en la derecha, los demás, salir, ir hacia los otros, el padre, el futuro. Entonces, cuando el niño es extravertido, suele pintar grande y hacia la derecha. Cuando el niño es introvertido, suele pintar más pequeño y hacia la izquierda. Oye, mira, Es decir, qué interesante está eso. O sea, pues eso me recuerda también a una carta astral que dice, a la izquierda nosotros miramos el yo, ¿verdad? El ego. Y a la derecha miramos lo que es la relación con los demás, el ello. ¿Eh? Tal cual. Tal cual como lo que tú Cual. estás indicando en una Porque escritura de un niño. esos son valores globales, universales. Es decir, están en la mente del ser humano desde el punto de vista universal. Podría ser una tribu que estuviera en África y sus valores van a estar basados en los mismos principios. Por eso valen para una cosa y otra, porque es general. El ser humano tiene, eso lo descubrió Carl Gustav Jung. Jung, alumno de Freud, Freud descubrió... Tú que eras astrólogo también, ¿eh? Por cierto que sí, porque él tenía, Carl Gustav Jung, tenía mucha inquietud sobre el significado de los símbolos. Ajá. Los símbolos. Entonces descubrió el Oriente, viajó de hecho al Oriente, Jung, y entonces descubrió que todo era una relación entre fuerzas opuestas, el bien y el mal, la luz y la sombra. Y entonces él se dio cuenta de esa serie de cosas y lo trajo a Occidente y entonces empezó a desarrollar esa idea de el inconsciente colectivo. Es decir, hay cosas que en el mundo toda la humanidad la tiene igual. Te pongo un ejemplo. Cuando alguien piensa en la figura Dios, en la religión que sea, pero piensa en Dios y dice el cielo, siempre mira para arriba. Sí. No hay nadie que diga, me voy al cielo y me voy para abajo un hoyo. Ninguna. En ninguna parte del mundo. Ninguna cultura. Y cuando dicen el abismo, el averno, siempre miran para abajo. Nunca miran para arriba. En cualquier religión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unos principios básicos que tiene la humanidad por ser humanidad, no por ser de una creencia o de otra, o de una raza o de otra, no. Sí. Todo el mundo. A eso le llamaba Carl Gustav Jung principios generales que son la conciencia colectiva, el inconsciente colectivo. Y esos principios son básicos para todo el mundo. Por eso tú me decías, es que a la izquierda está el yo. Efectivamente, en la escritura, a la izquierda está el yo, la introversión, la madre. La mano izquierda, la mano que está cerca del corazón. Tal cual, tal cual, tal cual. Por eso y la otra es la mano derecha con que yo señalo a la gente, acuso. Tal cual. Y también con el que uno estira la mano y da la mano y se interrelaciona. Yo me interrelaciono. Yeah. Por eso es que se da un caso curioso y es que los zurdos tienen una problemática porque van a contrapelo. Es decir, su mano más activa es la izquierda, que sería la de la introversión, la del mundo interior. Y ese es un caso muy especial. Yo tengo una gran amiga, Doris Hischerman, que está psicopedagoga, que está especializada en ese área de la zurdería, de los niños zurdos que siempre tienen la problemática esa, ¿no? Para escribir también. Cuando uno va a un pupitre, esos pupitres, si te fijas, tú entras y te sientas, están pensados para diestros. Pero los niños zurdos, si entran en un pupitre normal, tienen que escribir forzado. Tienes que hacer pupitres para zurdos, porque si no, igual cuando tocan instrumento, una guitarra, las cuerdas tienen que ser invertidas, a veces aprenden de una vez así, pero es complicado. Yo tengo un hijo zurdo y sé lo que te digo con esto. Ahora bien, esta gente que es ambidiestro, en mi caso yo soy ambidiestro, yo comencé, me dicen mis abuelos que yo comencé a tomar el lápiz con la izquierda, ¿no? Pero mi mamá me corrige y me dice que tenía que hacerlo con la derecha
Porque en ese tiempo se A decía ver. que la izquierda es la mano del diablo. Que si quería estar cerca de Bueno, Dios, tiene, tenía que tiene, agarrar la mano derecha. Y entonces, claro, yo me acostumbro a la derecha con una letra bueno, horrible, horrible, pero también logro claro, escribir algo con la izquierda, pero tengo más fuerza con la izquierda que con la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Me a ver, acostumbro y yo escribo con mi derecha. Ahora, ¿qué pasa con esto cuando el cerebro busca un lado y sin embargo tú lo forzaron al otro? En la cuestión de escritura, por supuesto. bueno, otra pregunta bien buena, porque es profunda. No es pura paja, eso es profundo. El ser humano tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y cada uno de ellos está especializado en un área. El hemisferio izquierdo está conectado a través de la médula espinal y por arriba, la zona más alta de la columna vertebral, con la mano derecha. Todo lo que hace con la derecha, y allí que Sí. sentido común, lo que está en orden, en pauta. La mano izquierda va al hemisferio derecho. Y entonces, ¿qué hay allí? Creatividad, imaginación, colores, fantasía, lo ilógico, los sueños. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Ellos se hablan, se conectan, hay una parte del cerebro que conecta el izquierdo con el derecho y entonces se comunican. Que por cierto, en la mujer es sensiblemente más grande que en el hombre, esa conexión con derecho, y eso les da a las mujeres una cualidad, que pueden hacer dos o tres cosas a la vez y las hacen bien. Sí, El como, hombre, que tiene esa peculiaridad, eso es hace una terrible. cosa a la vez. Eso es terrible. Como, Porque si como no Katy que me decía en estos cosas a días la vez, que ella podía caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Yo no. ajá, tal cual, tal cual. Bueno, eso es por tu constitución, eso es porque eres hombre, ¿no? Las mujeres tienen esa cualidad especial. Sí, Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, cuando los niños tienen que utilizar la mano derecha o la mano izquierda, entonces se vuelven un poquito más in, intimidados porque toda nuestra sociedad está pensado para diestro. Si tú vas a una puerta y tú eres diestro y abres, pues lo tienes a mano. Pero si eres zurdo, vas a contramano y así todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos se acostumbran, tienen que luchar contra que todo está pensado en contra de ellos, no a favor, está a favor de los diestros, que son inmensa mayoría, el 90%, los zurdos son sí, el 10% del mundo. 10%. Sí. Ahora, en tu caso particular, Carlos, en el tuyo, tú naciste zurdo, pero te cambiaron la lateralidad. Tu mamá, que se puso con la derecha, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llegó un momento en que ya manejabas mucho más la derecha que la izquierda, entonces tu cerebro empezó a ponerse como los diestros. Lo que piensas en el hemisferio izquierdo y lo que piensas en el hemisferio derecho. Pero los niños zurdos puros, los que nacen puros, lo tienen cambiado. Entonces piensan igual, pero al revés. Su hemisferio izquierdo, derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado ellos han tenido que aprender a luchar contra el mundo, porque todo está en contra. Y al final se convierte en una ventaja, porque para un zurdo los problemas no son problemas. El problema es cómo solucionarlo, porque están resolviendo problemas todo el tiempo. Entonces, tienen esa facilidad que muchos de estos no tenemos, ¿no? Sí. De solucionar, porque es su vida. En cambio, cuando el niño nace de verdad ambidiestro, que maneja las dos, que puede escribir con las dos manos a la vez desde niño, o sea, un ambidiestro natural, Natural. entonces se vuelve mucho más creativo que un diestro normal. Se vuelve creativo, imaginativo, tiene un mayor desarrollo. Claro, por eso. Entonces, en ese sentido, manejar una mano está bien, porque es tu diestra, manejar la otra mano está bien porque hay que dejarlos que sean zurdos, no cambiarle la lateralidad y además enseñarles a compartir y a convivir, que tienen su problemática. Y si uno es ambidiestro, pues es ideal, porque va a escribir con las dos manos y va a hacerlo Claro. todo con mucha creatividad. Pero eso Entonces, es una cualidad. Y te digo algo, no es genético. Es decir, en un porcentaje alto, la zurdería no es genética. Tiene mucho que ver con el tipo de comida que comía la mamá en el ¿verdad? primer mes de embarazo, cuando todavía no sabía que estaba embarazada. Si hay mucha alcalinidad o mucha acidez y una serie de elementos que influyen, entonces la mamá le va a dar orden a su bebé que lo está empezando a gestar,
para que sea zurdo o que sea diestro. Mira qué Por eso es interesante. que no hay la mitad de la humanidad zurda y la mitad de la humanidad diestra, No, no, no. que sería eso con el tiempo, se desarrollaría así. Sí, Pero no, siempre son el 10% y el 90% diestro, porque no interesante. tiene que ver con la propiamente. Ahora, O sea, un padre claro, diestro puede tener un hijo zurdo. eso hablando de las manos de la herramienta que son las que necesitas para la escritura. Ahora volvamos entonces Eso. a lo que es la escritura. Ya sabemos cómo vienen los zurdos, los derechos, de dónde, cómo los niños manifiestan a temprana edad la manera en que se comunican a través de sus trazos, lo que hace. Ahora bien, cuando ligamos entonces el carácter de la persona, sus posibilidades, sus fortalezas y sus debilidades a través de precisamente la escritura, toda vez que La se aprende forma a de... escribir. Bueno, pues fíjate, mira, en 1870, 1875 en Francia, hubo un abad de un convento, un abad que se llamaba Jean-Hippolyte Michon, Juan Hipólito Michon. Él tuvo un profesor que también fue abad antes que él, que recopiló lo que se sabía respecto de la escritura. Era no mucho, porque estaban lo que se llaman los pregrafólogos, antes de la grafología, desde 1611 en Italia, cuando un muchacho que se llama Próspero Aldoricio descubrió que en la forma de escribir, en aquel momento se escribía con una pluma, literalmente pluma de ave, que había que Pero, afilar con una hojilla y se mojaba en el tintero. Eso, era esa época, ¿no? Entonces, al escribir, pues entonces uno estaba reflejando su carácter, su temperamento, su forma de ser. Este muchacho, Próspero Aldoricio, se dio cuenta que eso era así, pero además fue más allá y él descubrió que también se podía ver la salud de la persona. ya, Si la persona tenía una úlcera, entonces descubrió la relación entre la escritura y la salud también. Él. Escribió un libro que se llama Idem Graphicus Nuncius en 1611, pero se perdió, no se tiene el original. Parece ser que hay una copia primera en la Universidad de Berlín, en Alemania, pero no se está seguro. Bueno, entonces este hombre tuvo algo fenómeno, pero luego no se siguió por la línea de relacionar la escritura con la salud, sino que se siguió por la línea de relacionar la escritura con el carácter. Ajá. Avanzó en algunas personas y entonces en un momento determinado hubo gente que se dio cuenta por intuición, por percepción, que tal o cual tipo de personas escribían de una manera. Por ejemplo, antes decíamos, todo el que es expansivo escribe grande. Todo el que es una persona muy retraída escribe más pequeño y se pega al margen izquierdo de la hoja, no deja mucho margen en la izquierda. Todo el que es expansivo deja mucho margen en la izquierda y se va hacia la derecha. Y además con letra más grande. Yeah. También la inclinación habla que uno inclina a la derecha, la letra inclinada, y entonces es extravertido. Pero si le inclina a la izquierda, es más bien introvertido, apegado a la madre. Entonces, si escribe muy anguloso, como si fueran los dientes de una sierra, entonces es duro, exigente, inflexible, más propio del carácter de un varón, de un hombre. Pero si escriben más redondeado, con bucles y bucles, entonces es más propio de lo femenino. Más dulce, amable, sensible. Entonces, exactamente. Entonces, ¿cuál es el ideal? La mezcla de ángulo y curva. Para ser equilibrado. Entonces, en un momento determinado, exactamente, porque lo que se busca en grafología es el equilibrio. El equilibrio. Equilibrar. Ni mucho yang, ni mucho yin, ni muy introvertido, ni muy extrovertido, sino algo equilibrado, de manera que tú te puedas llevar a comunicarte mejor con todo tipo de personas. Y eso tiene un efecto secundario bueno, que cuando uno busca el equilibrio y lo consigue, todo lo que sea en la mente, enfermedad psicosomática, se sana. Wow. Por eso es que el cambiar de una letra muy desperolada, muy irregular, muy inarmónica, a una letra equilibrada, homogénea, clara, legible, ordenada, eso ayuda a sanar todo lo que sea psicosomático. Entonces, ¿qué quiere decir?
que escribir bien o escribir mal no es neutral. El que escribe mal está diciendo estoy mal. Y el que escribe adecuadamente bien, pues entonces está diciendo, además de estar sano, estoy equilibrado. Por eso es que la letra se lleva al equilibrio, para buscar sanación. José, esta persona la letra y los trazos pueden cambiar a medida del tiempo, porque a veces los bancos te dicen Sí. a ti que cada 3, 4 años te llaman para que vuelvas a firmar, porque dicen que tu firma puede haber cambiado. ¿Esto por qué pasa y qué son las consecuencias? Bueno, a través de la vida, del tiempo, el ser humano evoluciona en su carácter. Es decir, una persona de 18 años no tiene el carácter de él mismo cuando tenga 40. Entonces, como la letra es reflejo de lo que hay en la mente, porque el órgano de la escritura es mente, y al expresarse, está expresando su yo del día a día, en el momento que escribe, es una foto de ese día, pero como escriba el año que viene, va a escribir diferente. Uno evoluciona y cambia, la letra cambia. Perdón, vuelve a repetir, José, que es decir, no se escuchó. la letra... Hubo una interferencia, Rafael. José, por favor, vuelve a repetirlo. Vale, con gusto, con gusto. La letra manuscrita tiene características de ser vivo. Ajá. Nace, crece, madura, decrepita y muere con la persona. Evoluciona igualito. Esto pasa también para la firma. Dicho sea de paso. Uno firma con 16 de una manera, con 35 de otra, con 60 de otra, uno evoluciona letra y tu firma. Y esto es bien, eso es lógico. Cuando una persona se halla muy cercana al tipo de letra con el que aprendió, por ejemplo, a los 25, 28 años, ya madura, ya es un hombre joven, pero maduro, y mantiene la letra muy similar entre los 28 y los 60, más de 30 años escribiendo casi igual. Esa persona es muy estable, esa persona acepta su forma de ser, se acepta a sí mismo y se mantiene en el tiempo equilibrado. Cuando la persona está muy agitada y cambia mucho y muy rápido, entonces la variación de su letra es cada año, cada 2 años. Y se nota. A veces también firma. Y entonces hay veces que la propia persona va al banco y no le pagan su propio cheque. Oiga, pero si es mío, mire, yo estoy aquí, mire mi cédula. Sí, sí, pero esto no tiene nada que ver con la firma. ¿Sí? Bueno, eso es evolución. Y me manda a hacer una plana. Me dice, mira, haga una plana con su firma para ver si es usted. Sí. Tal cual, ¿no? Y eso es cuando la mente está en un proceso de evolución. Cuando evoluciona y cambia, entonces la letra cambia. ¿Por qué? Fíjate que te voy a decir. La letra es un electroencefalograma del alma. Como la persona escribe, la persona es. Si la persona cambia, lo sepa la persona o no lo sepa. Esa persona se cree que escribe igual que hace un año, pero si ella ha cambiado, su letra cambia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un momento determinado, si no tiene un escrito, persona históricamente hablando, por ejemplo, de San Martín, de cualquiera de los próceres, ¿no? Entonces, uno tiene escritura de sus 20 años y es una cosa, y tiene escritura de sus 40 o 45 y es otra. Entonces, uno va viendo cómo evoluciona. De hecho, hay una rama de la grafología que se llama grafología evolutiva, que ayuda a la historia a decir cómo estaba el personaje en el momento determinado de su vida. ¿Qué le pasaba cuando tenía 20 años, cuando tenía 30, cuando estuvo enfermo, si no lo estuvo, por la letra, cuando la letra es manuscrita? Sí. Dime una cosa, en los números también tienen que ver, se puede también leer cuando la gente escribe números, solamente. Bueno, sí, sí se puede, pero te voy a decir algo, tiene una especialidad. Cómo uno hace los números es como uno confronta dos cualidades de la persona que escribe. Temática y cómo confronta el manejo del dinero. La persona hace los números como maneja los reales, el dinero. De tal manera que uno ve una cuenta, una suma, una resta de esa persona y uno te puede decir si es honesta con el dinero o no.
si es tacaña o es muy expansiva, Eso está si interesante. tiene mucho orgullo. Sí, Sí. de hecho se sabe mucho con los números. ¿En qué estatus está, José Manuel? ¿En qué estatus está la grafología en la ciencia? ¿Es una ciencia válida? ¿Qué estatus tienes y cómo se hace un grafólogo? Bueno, te voy a contar una pequeña historia interesantísima. La grafología científica es científica porque tiene método científico. Es decir, la grafología hoy en día, la grafología científica es una rama de la psicología, es una rama especializada, es una rama que estudia un test proyectivo que es la escritura. Pero no siempre fue así. Cuando nació la grafología científica, nació en París con Jean-Hippolyte Michon, que comentaba antes, y este hombre tuvo una peculiar iniciación. Él recopiló lo que se sabía de su maestro, Flandrin se llamaba, y entonces recopiló y empezó a darle un tratamiento científico, es decir, empezó a hacer un estudio propiamente de trazos, bueno. Entonces, claro, hoy en día aún a él se le ha superado, porque tenía algunas ideas que en principio que podían ser un poco erróneas, ¿no? O sea, un trazo no siempre es igual dependiendo del conjunto de la escritura, que se llama nivel formal. Y entonces hay que ver toda la escritura para poder decidir un trazo en positivo o en negativo. Él decía que si hay tal trazo, significa eso. Y si no está tal trazo, entonces es que tiene lo contrario. Hoy se sabe que no es así. Pero él empezó y tiene el mérito, además, Jean Hippolyte. Si está, ya no hay sonido. No hay sonido en este momento. Vamos a ver si lo recuperamos. El sonido es Yo falla te de escucho. origen. Hay un sonido Bueno. sí, que falla, se va de repente el sonido, pero es de origen. Porque yo te escucho bien. Sí, Por eso es que no me he dado cuenta, porque te escucho bien. sí, Es sí. decir, que cuando tú me De digas... de allá para acá a veces se corta, ¿no? Pero es por muy breve tiempo. Ahora bien, Vale, vale. entonces quedamos la grafología es una ciencia ya Lo entiendo. Sí, comprobada 100% sí. lógicamente porque lo utilizan los bancos, lo utilizan los contratos, todo eso. ¿Eh? Y ahora bien, Claro, ¿no? ¿cómo se hace un grafólogo? ¿Dónde estudian un grafólogo? Y si los psicólogos saben de grafología, porque me dice que está muy emparentado sí. con la psicología. ¿Cómo es esto? ¿Ellos estudian psicología? Bueno, La psicología sí. estudia grafología o cómo se hace un grafólogo que no es psicólogo, por ejemplo. Bueno, hoy te cuento de dónde viene muy rapidito. En un momento determinado, Jean-Hippolyte Michon, al inicio en Francia, editó su primer libro. El primer libro de grafología científica lo fue a editar. Él tenía un amigo, un amigo de infancia, un conocido muy querido, que se había ido un poco por la línea esotérica y sabía de eso de leer las líneas de la mano. Ajá. Y sabía algo incluso de astrología, ¿no? Entonces, cuando ese hombre se puso a trabajar y desarrolló un negocio, puso una litografía, una imprenta. Entonces, lógicamente, cuando él quiso editar su libro, fue a su amigo, como es natural. Cuando este hombre, Dres Broglie se llama, bueno, cuando este hombre empezó a ver lo que decía el texto del libro de Jean-Hippolyte Michon, le encantó eso de conocer a alguien por la letra, conocer a alguien por la firma. Eso le fascinó. Y entonces empezó a meterse en el libro, incluso puso algunas cosas de su propio pecunio, ¿no? El hombre, el editor. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo editó muy bien y tal, pero dándole un toque de lo que él sabía, esotérico. Pero estamos hablando de un hombre que iba a editar un libro que era un abad de un convento. Naturalmente, no quería nada con esa cuestión. Entonces discutieron y entonces la segunda edición ya no se la dio a él. Pero este hombre hizo algo curioso. Le fascinó tanto que en un momento determinado siguió una línea esotérica y se dio cuenta que cuando uno firmaba, cuando uno escribía, le podía servir como si fuera una bola de cristal.
se centraba, claro, era la energía de la persona que estaba escribiendo en un papel. Y algunas personas medium o algunas personas psíquicas empezaban a decir cosas de la persona que no conocían por su letra y por su firma. Esa línea se llama grafomancia. Naturalmente. Es igual que la oniromancia, ¿no? Que te hacen mancia a través de la interpretación de los sueños. Claro. Y esta es una interpretación Claro. a través de la letra. Mira tú dónde vienen las cosas. Eso. Alguien que ve una firma, una letra, se conecta y entonces empieza a decir. Obviamente, el fundador de la grafología científica no podía caminar por esos caminos. Eso era para él algo, pero el otro sí, de Broglie sí. Entonces se dividieron. ¿Y qué pasó? Los primeros 10 o 15 años, el esotérico le siguió llamando grafología, no le cambió el nombre. Entonces hubo una confusión de principio, desde el nacimiento, entre la grafología científica, que tiene que ver con la mente y la psicología, y la grafología esotérica, que es grafomancia. Y se confundió. Entonces, muchos grafólogos hemos tenido que estar 100 años diciendo que la grafología científica no es esotérica, no lo es. No se puede saber el futuro. Lo mismo nos pasa a los astrólogos con la astromancia. Hay astrólogos que una carta astral identifica pues, el carácter de una persona, sus virtudes, sus defectos. Y la astromancia se vale también de los mismos signos del zodiaco para emitir ciertas predicciones que, bueno, que lo hacen muy bien porque se conectan con la intuición y toda una serie de cosas y lo pueden hacer igual, ¿no? Pero hay que marcar diferencia, lo mismo que tú estás diciendo, de una cosa que es científica de una cosa que no lo es. Y sin ofender a nadie, pues, porque cada quien lo hace bien a su manera. Así mismo. Tal cual así mismo es, pero entonces sí es conveniente porque de hecho los psicólogos, una parte, todos no. Yo tengo 12 alumnos psicólogos, es decir, ¿por qué? Porque es una proyección, porque luego se da algo curioso. Hay 3 escuelas básicas, una la escuela científica, la gestual, otra escuela que tiene que ver con el valor simbólico del espacio, esa se hizo en Suiza por parte de Max Pulver, que fue un psicólogo muy importante y que descubrió el valor simbólico. Y eso es importante porque la hoja en blanco ya dice, la hoja en blanco tiene una zona superior y habla de los ideales, de los sueños, de la espiritualidad, de los valores. Tiene una zona inferior que habla de los instintos, de lo físico, del dinero, amor por lo material. Tiene una zona izquierda, la madre, antes lo hemos dicho, la madre, el pasado, la introversión, y una zona derecha, que es el futuro, el padre, los demás, la extraversión, y una zona central, que es el yo. Entonces, ese valor simbólico. Perdón, la zona central es... el yo, el aquí y el ahora, el presente. Es la central. El presente. Okay. La central. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un momento determinado, esos valores los descubrió Max Pulver. Bueno, como él era psicólogo, además de fundador de una escuela de grafología, no es que fuera cualquier grafólogo, es que fundó escuela. Bueno, pues entonces se han hecho test, por ejemplo, el test del árbol, el test de Koch, el test de la casa, árbol, persona, test psicológicos. Y los valores que se da al trazo son los de Max Pulver, grafólogo. La izquierda, introvertido. Si tú agarras y pones el árbol en una hoja entera y lo pones a la izquierda, eres propio de una persona introvertida. Y si lo haces pequeño, eres retraído. Y si lo haces grande, todos esos valores son de grafología, pero los aplican en psicología. Entonces, no puede ser que esos valores sean buenos para hacer el test de Koch o el test de casa, árbol, persona, HTP, y que sean malos para decir que cuando tú escribes no se van a reflejar, si tienen el mismo peso y el mismo valor. Y el cerebro es el órgano de la escritura y del dibujo, ambos. Entonces, lógicamente, la grafología es una hermana de la psicología y es una ciencia. Perfectamente. Pero eso sí, desgraciadamente, hay algunos que se han ido por la grafomancia o que con 3 meses de aprendizaje, pues entonces ya hacen cosas con la grafología y se equivocan. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente que no sabe nada llega a esa gente que lo está haciendo mal, inadecuadamente, por una u otra razón, entonces la desprestigia. Por eso, si tú vas a Wikipedia, en Wikipedia te dice grafología y te dice
pseudociencia que estudia el carácter de la persona por su escritura. Pues coño, pero bueno. Sí, Y si sí. te dice psicología, ciencia que Ajá. estudia al ser humano por los test, eso no puede ser, no tiene lógica. Y lo que pasa es con la astrología también la pone como pseudociencia, entonces ahí como que acomodan todo, ¿no? Ahora bien, en el sentido, Pero no, pero es una lo ciencia. importante de estos programas, José Manuel, es eso, darle tanto a Wikipedia como a las personas que nos escuchan, poner los puntos sobre la I, ¿no? Saber cómo es la Creo que sí. situación, cómo es la confusión, para que se corrijan esto. Algún día se va a corregir y se va a dar entonces el carácter que se merece, pues, o la posición que se merece cada una de estas, entre comillas, pseudociencias, como lo dice por allí. Y Ahora bien, luego hacer una separación muy peculiar. Si lo hace para la policía, por ejemplo, el eso, peritaje caligráfico, o lo hace para un abogado, para un juez, que dice, sí, este cheque le firmó o no le firmó. Bueno, pero si eso es una firma, eso lo tendrá que decir un grafólogo. No, lo dice un perito calígrafo. Entonces, el perito calígrafo sí es científico y el grafólogo no tiene lógica. O sea, no tiene sentido. sí, cada O sea, quien busca, los como valores son dice, los mismos. cada quien busca por su ¿Se dan lado. cuenta? Ahora, si le vamos a ver, Yo creo que hay de eso. sí, sí, si le vamos a ver el lado práctico a la grafología, Ajá. en qué se sustenta? El saber de grafología o saber lo que indica pues una firma o algún escrito, ¿de qué me sirve? ¿Qué provecho le puedo sacar a esto? Claro, en forma general. Bueno, sí. Todo aquello en lo que conviene, por lo que sea, conocer al ser humano. La grafología es una ciencia que estudia al ser humano, su forma de ser. ¿Y qué estudia del ser humano? ¿Qué estudia? Todo. La salud, el carácter, la honestidad, la capacidad de trabajo, lo que tú quieras. O sea, si el ser humano se pone a escribir, está dejando una huella que le denota, que le delata completamente. O sea, no hay un área que un grafólogo no pueda especializar. Tanto es así que hay especialidades que ya un solo grafólogo no puede llegar a dominar. Es como la medicina. Tú puedes ser buen cirujano, pero no puedes ser buen neurólogo y buen psicólogo y buen internista y buen todo a la vez. Eso no existe. Hay especialidades. Pues en la grafología pasa lo mismo. Hay el especialista en familia, hay el especialista en pareja, hay el especialista en grafología de selección de personal. ¿Por qué? Porque si tú sabes a través de la letra y la escritura, el dibujo, tú sabes cómo es la persona, o le pones en el lugar adecuado, o si ves gestos de deshonestidad, pues de una vez no te conviene tener en la empresa. Entonces, para selección de personal es una herramienta de primer orden. Luego, si tú ves la letra de él y tú ves la letra de ella, tú ves el índice de compatibilidad de caracteres que tiene. Tú puedes decir si esa pareja va a funcionar o no va a funcionar. Interesante. Ahora, hay una esperanza, hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que así como se aprende a hacer una letra y la vida con tu carácter determinado te hace realizar un tipo de letra que refleja tu forma de ser, si tú cambias la escritura, tú cambias. No se puede escribir de una manera y ser de otra. Por tanto, hay una cosa que se llama grafoterapia, la terapia o sanación a través del cambio escritural. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si uno es como escribe, si uno cambia la forma de escribir, uno cambia la forma de ser. Cuando tú empiezas a actuar, te pongo un ejemplo. Poner la altura de la barra de la T arriba es índice de que tienes un alto nivel de autoestima. Eres líder. Si la tienes en el medio, estás equilibrado. Y si la tienes baja, hay gente que pone la barra de la T bajita. Tienes bajo el nivel de autoestima y no eres líder. Eres un seguidor. Tú la tienes baja y eres un seguidor y no eres líder. Pero quieres serlo. Empieza a poner la barra de la T arriba. Cuando ya sin pensar de tanto poner y poner y poner y escribir con una T siempre forzado arriba, hasta que llega el momento que sin pensar hacer la barra de la T arriba. Has pasado de ser un seguidor a ser un líder. Porque no se puede escribir con una letra y ser de otra manera. Eres como escribes, cambias tu letra, cambias tu. Vamos Entonces, claro, vamos a la firma, eso es bien José. bueno. Sí, porque como ya se nos acaba el La tiempo firma. y hay mucha información, muchas cosas que te tengo que preguntar. Mira, vamos a la firma. Cuando una firma es muy larga, ¿qué pasa?
que se extiende mucho en el papel? Pues que la persona tiene un gran deseo de constatar que el mundo conozca que es él. Luis Alberto García Soriano, y pone una firma autógrafa, y pone todo. Bueno, ese hombre no quiere pasar desapercibido. Tiene un deseo de honrar a su padre, a su madre. El primer apellido normalmente es el papá, el segundo la mamá. Digo normalmente porque a veces puede ser que hay una mamá soltera y entonces le pone los dos apellidos a su hijo y el primero sigue siendo el de la mamá. Casos especiales. O por ejemplo en Brasil, que en Brasil el primer apellido es el de la madre y el segundo es el del padre. Es al revés que nosotros. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que uno hace con el apellido lo hace con lo que simboliza. Ajá. Y el nombre es la propia persona que tiene. Okay. Entonces, Y si uno se llama cuando uno omite un Pérez, apellido porque no nos gusta. eso. Ajá. Ahora bien, pues hay una problemática con la mamá o el papá que llevaba ese apellido. Que tiene que resolver. Eso se da a veces se da cuando, por ejemplo, el papá abandonó a la mamá y entonces sí le reconoció, es hijo de él, pero no estuvo con él, pero ni desde el principio. Claro. La mamá lo pasó muy mal. Y uno se da cuenta cuando la persona firma, lógico. Ahora bien, cuando es contrario, cuando no es largo, sino que es muy corto, la firma. Entonces, la persona es muy sintética. Es el tipo de persona que va al grano. Práctica, simple, utilitaria, todo ya. Tal cual. El pan, el vino y no se anda por la rama, ¿no? Muy sintética. La persona que firma hacia arriba, perdón, dime, José. Pues está entusiasta. Y arriba, entusiasta, enérgico, vital, muy motivado. Y la que firma hacia abajo. Porque todo exceso en grafología, deprimido, decaído, cansado, puede ser. Ahora, fíjate un detalle, Carlos. Toda exageración, por mucho, por poco, en grafología es negativo. Ir hacia arriba es entusiasmo, estar motivado, qué bien. Pero si vas demasiado hacia arriba, rampante, entonces se convierte en negativo. ¿Por qué? Porque aspiras a más de lo que estás preparado para hacer. Ajá. Quieres ser astronauta y te mareas en un taxi. Bueno, si tienes que subir, entonces bueno, estamos mal. Mucho exceso de entusiasmo también es malo. Mucho exceso de entusiasmo es malo. Mucho exceso de presión también. Todo tiene que ser equilibrado y normal. La gente que firma, José, y raya su firma luego. O sea, firma y entonces como que anulada la firma. No sí, porque con la rúbrica, la firma tiene 3 áreas: nombre, apellido o apellidos y rúbrica. La rúbrica es ese cuadro que uno hace sobre la firma y tal. Si uno pone el nombre Luis Pérez y luego con la rúbrica va y lo tacha todo, entonces está diciendo, bueno, este soy yo, Luis Pérez, pero no me quiero, me critico. Es como que se estuviera anulando a sí mismo, ¿no? Tal cual, así mismo es. Ahora te voy a poner entonces, un lado. Luego hay otra que no es tanto que se anule, sino que se encubre, se tapa. Cuando hace una especie de barrotes, como si estuviera en una cárcel, o cuando envuelve mucho la firma en 3, 4, 5 vueltas, y la firma queda dentro de un óvalo y queda, eso es un muro protector que no permite que se le conozca. Wow. Entonces habrá que preguntarse por qué no quieres que te conozcan. Qué interesante esto para los psicólogos y también qué interesante para los astrólogos. Los astrólogos podrían confirmar muchas cosas de lo que dice en su carta, en la carta astral, mediante también la grafología. Debería cada astrólogo ser grafólogo también, porque confirmaría muchas cosas, ¿no? De lo que tú dices. Voy a tomarme el abuso de mostrarte una firma. Voy a tomar el abuso de tomarte una firma para ver qué piensas tú de esto. A ver si la ves. Bueno, a ver. ¿Logras verla? Bueno, esa dice 3 cosas buenas. Una, que se proyecta mucho a futuro. Otra, que tiene mucho carácter histriónico, que le gusta tener una apariencia. Y otra, que es una persona hecha a sí misma. No le tiene miedo a nada, pero no se apoyó en nadie, ni en nadie. Es una persona muy intuitiva, muy perceptiva, no tanto lógica. Hay mucho de emoción y sentimiento en su corazón. Y es una persona muy puntualizadora. Dile lo malo también.
bueno, que a veces puede ser un poco crítico y sobre todo con la estupidez, con la gente que no sabe lo que dice o dice a propósito mentiras, eso los lleva muy mal. Y por otro lado es una persona que tiene un ego alto, entonces le gusta también un poquito de reconocimiento, porque hace mucho esfuerzo, también se preocupa, prepara los temas, estudia, entonces cuando hace un programa y no le gustan, pues estamos mal. Entonces eso no es positivo. Pero bueno, pero Tal cual, es una firma con personalidad. tal cual, tal cual. Esa es mi firma. Ah, Te saqué una consulta gratis. los números son bonitos. Mira, hablando de los números, una generalidad. Cuando los números son muy claros y nítidos, el 1 es 1, el 2 es 2, no se pueden confundir. La persona tiende a ser honesta. Cuando los números son complejos y tú no sabes bien si es un 3, si es un 5, si es un 2 o un 3, porque hace con mucho bucle, entonces no terminas de ver claro qué es lo que pone. La persona tiende a ser deshonesta. De manera que escribir números claros, nítidos, es de persona frontal. Cuando los números son complejos y no se leen claramente, mal asunto. Mira qué ¿Por importante qué? esto Porque para cuando alguien te pague un cheque, ya tú lo miras y si sí, tiene dinero o no tiene dinero. Si te lo van a rebotar o no te lo van a rebotar. Qué interesante. Mira, se nos acaba el tiempo, probablemente. José. En realidad, Oye, qué interesante. esto se pone interesantísimo. Prométeme, por favor, otra entrevista para complementar una segunda parte, pues esto está muy interesante. Hay preguntas que No? están acá que no nos da tiempo de exponerlas. Pero antes de pedirte, José, quisiera que, por favor, si alguien está interesado en tus cursos, en tus talleres, en tu consulta, ¿a dónde se podría dirigir? No Bueno, pierdo nada. yo tengo, estoy presente en Instagram, estoy en Twitter, tengo correo y tengo también WhatsApp. Es decir, que estoy un poco bien conectado, me es fácil, ¿no? Pero hay dos cosas que son importantes. Una, el correo, que es muy fácil. José M, claro, como mi nombre es José Manuel, pero es que José Manuel es demasiado largo, de Manuel solo pongo una más que la M. José M, grafólogo, José M, grafólogo, arroba gmail.com. Entonces ese es mi correo y si me lo mandan ahí, yo le escucho. Y después en el WhatsApp, que ahí probablemente van a necesitar el celular, el móvil, el número de teléfono, es un teléfono muy facilito. 6 3 3 3 3 3 6 3 3 3 1 6 4 2 1 6 3 3 3 1 6 4 2 1. Entonces con ese teléfono ya pueden entrar en WhatsApp y con mucho gusto les atiendo, ¿no? Sí, Okay. yo ya llevo un tiempo, como 6 meses, trabajando por internet haciendo grafoterapia, haciendo grafología y para, Dios mediante, el 16, 17 de mayo de este mes, probablemente empecemos una serie de, quizás semanal de talleres o charlas de grafología con temas especializados, ¿no? La grafología del amor, la grafología de la prosperidad, o sea, cómo escribes para tender a ser una persona exitosa, cómo escribes para tener éxito en el amor, cómo escribes, o sea, a temas específicos en grafología. Claro. Y entonces con mucho gusto, pues, y además un precio razonable. Muy importante que la gente a veces le mandan a escribir sus deseos, o en Feng Shui se manda a hacer los mapas del deseo, pero también hay que escribir el deseo, ¿no? Entonces es muy interesante que la gente sepa de lo que es la grafología para que escriba las cosas y se le den, ¿verdad? Y se junten todas estas ciencias de orden Fíjate, divino para fíjate el bienestar. hasta qué punto tienes razón, hasta qué punto tienes tu razón, Carlos, que si haces esos deseos y lo escribes y tienes que escribir la C, que tu nombre tiene la C, hay un gesto tipo que es poner una punta
O sea, empezar la C de arriba abajo y hacer una especie de puya, de punta, de punta cerada, y luego haces la curva de la C. Wow. Esa punta cerada que una gente hace, que no está en tu C, pero en otra C yo lo he visto, eso significa tener cosas que perdonar, que la persona no ha perdonado. Mira, Si tú estás hablando de la terapia del perdón y tú mantienes todo el tiempo una C con puya, con punta, lo que haces por un lado lo deshaces por el otro, porque mientras que hagas esa C que dice que no has perdonado, tú venga a darle, yo perdono, pero mientras que hagas esa C, no has perdonado. Entonces sería ser congruente, escribir con una letra que si dices que perdonas, que tu letra diga que eres una persona que ha perdonado. todo tiene un sentido. Entonces, y eso lo sabe poca gente. Todo tiene su porqué, su sentido, hay que estudiar, hay que tener conocimiento de muchas cosas. Bueno, y para eso están nuestros maestros acá como misión de vida, pues, enseñando a nosotros estas cosas que a veces parece que fueran insignificantes, pero no lo son, todo tiene un fuerza, un poder. Bueno, muy agradecido, José Manuel, de haber tenido acá. Tenemos otro compromiso, ya lo sabes. La próxima vez estamos atentos. Sí, señor. Atentos también. Muchísimas gracias. A tu orden. Abrazo grande. Un abrazo grande también, Carlos. Gracias por la oportunidad. Y hasta la próxima. No te digo adiós, sino hasta cuando tú quieras. Claro que sí. Y de ustedes, amigos, me despido hasta el próximo programa. No se te olvide suscribirte al canal, recomendar este video y puedes escribirnos también a nuevouniverso@gmail.com. Cualquier comentario también puedes hacerlo a través de nuestra caja de mensajes en el canal. ¿Quieres comunicarte también con nuestro entrevistado? Ahí tienes ya tus teléfonos, tus datos y nosotros también se lo vamos a confirmar en la mensajería, en la nota que hacemos a este video. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Se les quiere un montón. Cuídense mucho y pásenla bien. Chao, chao. Gracias, Carlos. Gracias. A ti. Muchas gracias.